Hola amigos, estamos en el estante de los libros. Tenemos un invitado hoy día, un invitado de la Ale, que es la otra panelista del estante de los libros. Y bueno, pues esperamos que disfruten esta conversación de literatura mexicana. Entonces nada, yo voy a presentar al Cristian, que es un amigo, que estudió literatura, pero en realidad lo interesante de todo esto es que lee mucho, que le gustan los libros, que habla de libros y que sabe siempre datos interesantes, entretenidos, y que hoy día nos trae una novela que parece que es un imprescindible de la literatura. Un imprescindible 100%, vamos a mostrarlo acá. El Ejército Iluminado, de Toscana. ¿Eh? Gran libro de la literatura actual de México. Cuando uno habla de literatura mexicana, inmediatamente, ¿qué se le viene a la cabeza? La revolución. Revolución Mexicana. de una. Claro. Revolución mexicana, se nos viene a la cabeza inmediatamente Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Octavio Paz. Que son como los monstruos de la literatura mexicana. Yo dije Laura Esquivel. Bueno, es que hay diversidad. Hay muchos escritores mexicanos, sí, realmente. Pues, sí. Y acá nosotros igual tenemos como una suerte de cortocircuito con México. México está muy lejos, así como cerca pero lejos. Yo diría que el Bolaño nos une con México. Bolaños. Así como que uno tiene toda una cosa mexicana que viene de Bolaño también. Bolaños, de esta idea. Sí, pues desde la Detective Salvaje, 2666. Claro. Sí, pues, y la otra pata que tiene la literatura mexicana es 1968. 1968, Tlatelolco, claro. Sí, claro. Que mucha de la literatura también. Claro. Y México constantemente, podríamos decir, la literatura mexicana está como revisando esa historia, ¿no? Revisándose entera, yo diría, ¿cierto? Porque también está como todo el tema de Juárez, que aparece mucho, el tema que de las actualmente, mujeres, todo el mundo rural, que es una temática en México gigante. 100%. Sí, como las cosas de clase también, que es súper importante en México, bueno, Roma. como Latinoamérica, claro, exactamente. Roma, exactamente, que eso es como parte de lo que es México, como que se mira, como que fuera un mundo en sí mismo también, ¿eh? Sí, pues. Sí, es cierto, un poco aparte del resto. Sí, pues, y México es tan grande y produce mucha literatura. Y no nos llega porque a México no sé si le interesará mucho llegar a Chile. Yo creo que sí. Tiene Estados Unidos al lado, que es demasiado atrayente. Entonces los mexicanos se van a Estados Unidos o se van a Europa. Y luego los pescarán los estadounidenses, o sea, porque son mundos tan distintos. Sí, hay que ver a Alfonso Cuarón. Sí, claro, pero como así, desde la película. Sí, y por eso uno siente que los mexicanos no están muy así como vamos a ir a Argentina, vamos a ir a... O sea, nos reciben bien, pero ellos no vienen, digamos, eso podría ser. Sí, cuesta, o sea, uno siente que no es mucho escritores mexicanos que viajen. Bueno, en todos los ámbitos en realidad, pues si uno piensa como la gente de la música se va a México a hacerse famosa, porque allá es donde está todo. Y las grandes editoriales tienen sus sucursales, están en Argentina. ¿Sampla dónde anda? Claro, Sampla está instalado en México. Sí, pues todo se va a México. Claro. Pues. México es demasiado grande. Pues. Y por eso mismo la literatura mexicana es bastante amplia. Bastante amplia. Está lo que recién mencionamos, esa literatura que siempre está revisionando y siempre está pensando en la gran historia, y hay literatura que podría decir más íntima. Por ejemplo, de lo que es literatura mexicana actual, fuera de Toscana, tenemos el caso de Julián Herbert, que es un poeta que se puso a escribir y escribe novelas un poco entre ficción y no ficción. Entonces, como que es un periodismo y aparece la novela. Tiene una gran novela que se llama La Casa del Dolor Ajeno, que es sobre una matanza ahí en Santos de Torreón, ahí en México, y que se la atribuían siempre a los villistas. Y que después, con el tiempo, se ha descubierto que son ellos mismos que mataron a unos cientos de chinos en un día. ¿Sí? Y es una cosa atroz, y él hace toda una investigación en la Casa del Dolor Ajeno. Qué lindo nombre. Sí, es que la Casa del Dolor Ajeno es la frase donde el equipo Santos de Torreón de Laguna, el estadio, la tiene arriba. No te puedo creer. Así donde acá vienen nuestros enemigos a sufrir.
Y él, a propósito de eso, vaya, revisa todo eso y se hace un descubrimiento y cuenta una historia tremenda, entre la ficción y la no ficción. Es tremendo. Sí, parece que los mexicanos hacen eso, de tomar situaciones históricas y enfocarlas no desde la mirada convencional, digamos, o sea, con una investigación, entre comillas, como más de pueblo, digamos, más, o sea, alejándose de la historia oficial. A eso nos falta a nosotros, digamos. Como una forma de elaborar la historia también, así que no te podéis quedar con los datos duros, sino que darle, y ponerse desde distintos lugares. Sí, pues yo creo que tiene que ver un poco también cómo se ha ido haciendo. Uno se acuerda, por ejemplo, de Tlatelolco y Elenia Poniatowska, cuando cuenta esa historia así tremenda, y las voces ahí que van apareciendo. Y que se va repitiendo hoy día, además. O sea, bueno, México está también hoy día en una situación como bien espantosa, entonces la situación se repite, las muertes, los desaparecidos, el abuso de poder, es como la historia. Sí, pues. Y tenemos también otra mirada también de los mismos mexicanos. Aquí, por ejemplo, aparece una gran escritora que se llama Guadalupe Netman, que tiene un precioso libro que se llama El cuerpo en que nací. ¿Ya? Y es una introspección ahí de una chica que nace con un defecto físico y empieza a contar cómo eso a ella la marcó. ¿Y dónde lo cuenta esto? Justo frente al psicoanalista. Entonces va contando la historia. Entonces tenemos esas dos miradas, la gran historia y el pequeño relato. La gran historia y el pequeño relato. El pequeño relato, estoy pensando, está bien puesto en las voces de las mujeres en realidad. Mucho. La Ángeles Mastretta, por ejemplo, que tiene también puros relatos muy intimistas, porque aunque también toma a veces como parte de la historia, es cómo lo viven determinadas personas y se van en las historias chiquititas. Exactamente. Entonces, sin dejar de lado el contexto, porque en México en realidad uno no puede hacer como que no estuviera ahí. Claro, esa idea de la pequeña historia refleja la gran historia. Claro, totalmente. Eso es un poco un panorama, ¿no? Sí, a grandes rasgos. ¿Y dónde está parado Toscana en este caso? Yo diría que está parado con ahí podríamos decir, una pata aquí y una pata allá. Y eso es lo bueno, por ejemplo, del libro. El Ejército Iluminado tiene, podríamos decir, tres narraciones distintas. Una es la actual, una es 1968 y una es 1924. Ahí está. Ok. O sea, es una larga historia. Claro, entonces uno se fija ahí en las fechas y las fechas son bastante fundamentales, podríamos decir. Por ejemplo, 1924 es la fecha donde ya se está terminando la revolución. Claro. Ya mataron a Villa y se va consolidando el PRI, empieza a aparecer ese partido revolucionario institucional que va a gobernar. Contradictorio en sí mismo. Que es un oxímoron en sí mismo. Claro. Y es justo cuando ya empieza a aparecer, ya los ecos de la revolución empiezan a desaparecer y empieza a aparecer esa cosa institucional muy pesada de los mexicanos. Y en 1968, como lo dijimos, el año Tlatelolco, cuando realmente ya en México, como diría un poco Vargas, cuando empezó a irse, a joderse México, 1968, un buen año ahí. Entonces los mexicanos vuelven. Lo bueno de Toscana es que los años le sirven como de marco, porque finalmente él no habla específicamente de eso, sino que solamente son puntos de partida. La historia cuenta, es muy básica porque es un profesor que es muy, podríamos decir, nacionalista, tan nacionalista que, por ejemplo, cuando hace clases tiene un mapa antiguo de México que incluye Texas, California, Nuevo México. Entonces todo esto es mexicano. Toda la parte sur de Estados Unidos. Uno que no termina de asumir la historia. Claro. Entonces enseña esas cosas a los chicos, y él ahí tiene esa cosa muy fuerte con respecto a la mirada hacia Estados Unidos. Y por otro lado están estos muchachos, que uno se va dando cuenta que son especiales, y ahí aparece el eufemismo de iluminados. Entonces tenemos a chicos que tienen, podríamos decir, carencias intelectuales, carencias físicas, y ven el mundo de otra forma. Y estos son chicos, ¿no? Están como, porque igual los grados no se nombran mucho, pero es como tercero o cuarto medio. Ya, o sea, es suficiente para hacer un ejército, o sea, claro. Era suficiente, digamos. Claro, entonces lo simpático de esto es que uno se va dando cuenta que estos chicos no son igual que el resto.
De hecho, le creen al profesor. Porque Okay. Es un referente ahí. Claro. ¿Qué chico ahí de tercero o cuarto medio escucha a su profesor en este momento? Sí. Creo que está bien carenciado, que no tiene quien escuchar, por ejemplo. Claro, entonces todas esas... ¿Quién le hace caso, digamos? O sea, ¿quién lo escucha también? Exactamente, pues. Cosas, claro, porque uno inmediatamente piensa familia. Claro, y estos chicos también son medio huérfanos, algunos. Otros, ahí lo mencionan a la pasada y es como un chiste, pero después te das cuenta que es cruel, que piensa, oye, ojalá que hoy día se muera que lo atropellen ahí. Y así nos sacamos este lastre. Y el cómo lo va contando es de un humor así que es bastante socarrón, así como que va en sordina, va como por debajo, así de repente te vas dando cuenta que lo que está haciendo es todo muy irónico, muy irónico lo que va contando David Toscana. Y de repente al tipo se le ocurre que vamos a juntar un ejército y vamos a ir a recuperar el Álamo. El Álamo es mexicano. Entonces vamos a Texas y nos tomamos Texas. Esa es la idea. Y saca un cartel. Y eso tiene que ver con la influencia de este profesor que les fue contando. Claro, el profesor. El vamos. El que gatilla. Claro, entonces lo pone en plaza pública, no lo pesca nadie. Y de repente los alumnos, un alumno de él que se llama Comodoro, que es un gordo muy terrible, lo lleva a clase y insta a los amigos ahí, vamos a ayudar al profesor. Y varios enganchan con eso. Y de repente te ves que va un grupo a tomarse el Texas, van a tomar el Álamo. Ese es como el asunto. Y algo bien loco, realmente, o sea, como bien inimaginable en realidad. Sí, o sea, y ahí empieza la cantidad podríamos decir, inusual de bromas, de chistes. Por ejemplo, Comodoro piensa, oye, tengo que llevar visa para ir a Texas, pero ¿cómo va a llevar visa si lo vamos a tomar? Tienes razón. Desde la ingenuidad también, claro, pues, si fuera posible. Exactamente, pues, entonces ahí tú vas viendo que el relato, el cómo lo va contando, se va como entre la realidad y lo que realmente está ocurriendo. O sea, hay como hay cierto romanticismo muy fuerte, hay ciertas ideas que tú sientes que son ideas como puras, así como en sentido kantiano, así, el ideal puro, y se va como disociando el texto. Entonces es muy raro porque uno está, y ahí está la otra vez cuando les mencionaba esto, una idea muy quijotesca. Sí, escuché esa... La idea, el Quijote. Y es como escuchar todo el rato al Quijote sin tener la otra contraparte, así, sin tener a su Sancho. Claro, su cable de tierra, digamos. Claro, entonces de repente estos son muy descocados ahí con las ideas que van pensando, van diciendo, y uno va sintiendo que la realidad les va a chocar fuerte. Y uno ya cuando se ha reído harto, espera que esa realidad no sea tan fuerte, que la realidad no vaya con todo su peso. Porque los empezáis a querer y queréis que eso lo consigan. Claro. Empiezan a ser muy queribles estos personajes. Y lo grande que hace Toscana, y yo creo que por eso el libro es tan así como querible finalmente, que estos personajes empiezan a actuar tan independientemente que uno siente que finalmente están por unos ideales puros que obviamente la realidad no los puede aguantar. Y ahí aparece la idea del Quijote 100%, ¿no? Oye, en algún lugar yo leí que hablaban también como de realismo mágico, pero no me parece que esto tenga que ver con el realismo mágico. No, para nada. No, es como solo la idea como de lo imposible. La idea de lo imposible, pero está todo el rato ahí. Es imposible porque está en la realidad donde hay posibles y no posibles. Sí, pues sí, hay unas cosas muy, como yo te decía, ahí de los tipos que iban soñando. Por ejemplo, ¿vamos a pasar por el río o pasamos por la frontera, podríamos decir, establecida, formal? Sí, podríamos pasar por la frontera formal, pero y si no, y de repente empiezan a soñar y dicen, claro, voy pasando, ¿y usted a qué viene a Estados Unidos? No, vengo a tomarme el Álamo. No podemos decir eso. ¿Ya? Entonces, y van pensando en esas cosas, pues, y es todo el rato la proyección, pues la proyección de cómo va a ocurrir este choque, porque finalmente ellos van podríamos decir, a consagrarse, a morir ahí como uno
mártires, pues, y ellos lo sienten. Van con la idea de mártir, o sea, van con la idea de no mártir. crean que lo van a lograr tampoco. Claro, entonces se Algo de pelean, realidad tiene. por ejemplo, quién va a llevar la bandera, que es el primero en morir. No, yo quiero, yo quiero. Y es muy loco lo que va pasando. Y el cable a tierra, que se supone que el profesor es otro descucado. O sea, el cable a tierra te tuvo esta idea loca. El profesor, y ahí está la segunda historia de 1924, que es muy chistosa porque el profesor en 1924 quería ir a las Olimpiadas de París. ¿El mismo profesor? El mismo profesor. Ya, en su juventud. En su juventud, claro, pues si está en el 68, 24. Son 40 años más. Entonces jubilado ya. Claro, sí, el tipo está en la última. Entonces el tipo quería ir a las Olimpiadas, que era maratonista, y quería vencer a un norteamericano, y también de repente habla de la estrella chilena Manuel Plaza, también le iba a ganar él. Estamos ahí. Claro, aparece Chile ahí mencionado. y este tipo quería ir a París, el gobierno obviamente no le da plata para ir a París, entonces lo que hace, obviamente una idea muy sui generis, cuando empiezan a correr en París, él empieza a correr en México. En Monterrey, donde ellos viven. ¿Ya? Y él hace la maratón. O sea, siempre fue soñador. Y el tipo va corriendo, va con un amigo que va al lado a caballo, porque en esos tiempos no había automóvil. El tipo hace el recorrido de la maratón y después ve los tiempos de los otros tipos en París. Y él, el primero y el segundo no lo alcanzó, pero el tercero le ganó. Entonces, ¿qué es lo que...? ¡Qué lindo! Es muy loco, porque el tipo, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, yo me merezco la medalla. Claro. Y le empieza a escribir al tipo que ganó la medalla para que le devuelva la medalla porque no es de él. O sea, ya... Entonces ahí te fijas que... La locura permanente. La locura permanente. Pero que igual va armando una vida desde ahí y es posible y es tan loco como todo lo que pasa en México. Tiene harto sentido desde ahí. Claro, pues... O sea, tan loco desde lo lindo como tan loco y tan espantoso lo de Tlatelolco que es como... Sí, pues. Tampoco es creíble, tampoco es como algo que no se puede imaginar que pasa en la realidad, que venga un pelotón a fusilar a gente en la plaza, bueno, ahí encerrado. Lo de Tlatelolco, yo me acuerdo, fuera del texto de Poniatowska, hay otro texto que se llama Mantra. No sé si y ahí el tipo, que es un argentino que escribe sobre el DF, en un momento se empieza a contar cómo hay una película que se está haciendo en el DF de ciencia ficción, por lo tanto los tipos contratan a Boris Karloff para que vaya. Imagínense, Boris Karloff en el 68, muchos años. Y Boris Karloff, en ese momento, el tipo come en México, toma agua y le viene el mal de Montezuma. Exactamente. Entonces está este Boris Karloff en el hotel, no puede salir del hotel y de repente ve por televisión que ocurren unos hechos con unos nombres que él decía que son extraterrestres, tlate tanto, y el tipo en el baño mirando cómo está ocurriendo esta matanza. Pensando que es una película. Pensando que es como una película de ciencia ficción. Sí, empezaron sin mí. Así. Claro, y el tipo ahí en el baño mirando esto, y lo cuenta demasiado bien, pues claro, como tú decías, es como es extra real eso. Claro. Entonces todo es posible, en realidad si uno piensa que si es posible algo así, todo es posible. También quitarle la medalla al que llegó después que tuvo en Francia. Ese es toda una segunda trama muy entretenida, eso de el tipo escribiendo, diciéndole, usted sabe que yo le gané, ¿por qué no me devuelve la medalla? Voy a poner un reclamo formal. Y durante toda la novela aparecen sus cartas. A mí me interesa eso, porque tú dijiste el tema del realismo mágico. Yo creo que a pesar de no ser mágico, es el de García Márquez o Isabel Allende, que nosotros conocemos así como tranquilamente, es realismo mágico, o sea, porque el tipo es capaz de conversar de atreverse a conversar en forma natural con esta persona que ganó este tercer lugar y decirle, oye, en realidad yo te gané, ¿cachai? No sé cuántos segundos eran, si eran 13 o 14, claro, pero una cosa así, sí que tienes que, a pesar de que como es muy real, es muy loco, también
dentro de esta realidad es mágico, digamos. ¿No? Sí, es mágico pensando más como en un pensamiento mágico, exacto, en un pensamiento infantil, en un pensamiento que de verdad cree que cualquier cosa es posible y que uno puede transformar la realidad a partir del deseo. Claro, exactamente. Eso, y que es súper lindo, pero habla también de una cosa súper infantil. Claro. Y ese es justamente, podríamos decir, el perfil de estos niños iluminados, que es un eufemismo. O sea, porque en la escuela especial tiene estos niños iluminados, donde les cuentan un cuento siempre el mismo, aunque ya se sabe en el final lo disfrutan. Y tú vas viendo que son chicos que obviamente son distintos al resto. Entonces este profesor encaja perfecto. Claro, puede haber sido tranquilamente un iluminado. Pero un iluminado más, pero con más años de iluminación. Sí. Claro, y con menos trabas, porque ya como hicimos la cuenta de la edad, que ya es bastante viejo, entonces ya está... Y todavía sigue con eso. Todavía sigue. Y sigue con sus manías. Que ya está son sus últimos eventos importantes que puede hacer, digamos. Sí, pues. Entonces, es ahora o nunca reconquistar el Álamo. Claro, yo sentía que esto en algún momento hablaba también un poco de esa cosa tan mexicana de ya va a empezar la revolución y todos se nos van a unir. Así como vámonos con Pancho Villa. Ya, vamos y todos van a ir. Y el tipo pensaba, nosotros cuando le digamos a nuestros compatriotas lo que vamos haciendo, se nos van a unir y vamos a hacer una gran caravana. Gran caravana y vamos a atravesar el Río Grande y nos vamos a tomar Texas. Y decía, está muy descocado. Oye, pero ¿sabes qué? Mira, qué lindo como tú lo cuentas, así como desde la iluminación y lo que implica, porque lo que dice acá es 120 años después de que México perdiera la mitad de su territorio, un puñado de retrasados mentales se lanza a la aventura de recuperar Texas. Porque eso es muy políticamente incorrecto. No, es que no solo por lo políticamente incorrecto, sino que los dejáis encajonados en el retraso mental, por lo tanto todo lo que hagan en realidad es para reírse de ellos y nada más. Y no toma esta cosa así como linda, como del deseo, como de la posibilidad, como de dónde está pasando esto. Justamente yo creo que ahí Toscana da un paso adelante. Y no solo se queda en mostrar lo ridículo que es esto, sino que finalmente desde esa mirada, cómo los tipos van defendiendo valores que son absolutamente así, uno siente que son como nobles, que son los valores con que se hacen las organizaciones sociales, mundiales, y que finalmente uno siente que, uno como lo ve realmente, son solo discursos, pero estos chicos no, pues, estos chicos los toman en serio. Y que tiene que ver con la ingenuidad, del que todavía no sabe y no termina de saber nunca que el mundo no es así. No es así. Todo lo que es discurso tiene razón. Y ahí viene lo quijotesco, ese claro. Quijote que choca ahí contra los molinos. Que puede soñar, que puede pero creer, que sigue que soñando. puede imaginar y que encuentra el camino. Sí. Porque aunque no le funcione nada, igual va y hay un camino trazado que quiere seguir, qué bonito. No, sí, es tremendo, tremendo el texto. Cuando tú empezaste a leer el libro, ¿tú ya sabías a lo que ibas? ¿O? Solo a grandes rasgos. Ya. Solo a grandes rasgos. Porque, o sea, por ejemplo, cuando la Ale me dijo, oye, vamos a hablar del Ejército Iluminado, yo es primera vez que tenía acceso a ese título, o sea, al background de ese... Y es bastante sorprendente. Entonces, ¿cómo llegaste tú ahí? Ya, lo del libro fue por un blog, el blog que se llama Un Libro al Día, que es tremendamente recomendable, y obviamente los tipos comentan aquí vamos a colocar acá abajo también, aparecen los Un Libro al Día, claro. Y uno como de repente está un poco alejado de la gran editorial, de lo que llega finalmente, hay harta cosa que ellos comentan y que acá no llega. Entonces a través de internet uno ahí lo googlea, lo busca y lo pide y te llega. Sí, pues, y así lo hice, pues. Y justamente este lo recomendaban porque era como uno de los imprescindibles. Y decía, pero ¿cómo tanto? Y después lo googleando y mucha gente hablaba muy bien del libro. Y uno después, cuando uno aparece a las primeras páginas, uno ya no puede dejar así, no lo puede soltar el libro. Entonces lo lee. Hasta la idea es que uno va queriendo tanto a los personajes que uno siente no les puede pasar esto, lo que uno siente que viene. Claro, o sea, el choque con la realidad. Acá yo tenía algo marcado, no sé si quieren que les lea. Sí, por supuesto. Con mi voz estereofónica. Tu voz estereofónica, claro. Claro, acá de los chicos, que son 5, está el gordo Comodoro, está el cerillo, que está durmiendo toda la noche, duerme. El cerillo, como ese sí que es iluminado. 100% cerillo.
Está Ubaldo, que es el eterno enamorado de una chica que se llama Azucena, que también va ahí. Y está el Milagro, que es un chico que debe su nombre a que la familia entera en un accidente murió. Y él es el único que se salvó. Y se salvó el muchacho, pero hay cosas que no recuerda. Entonces siempre está esa alusión de antes del accidente esto yo lo sabía, antes del accidente esto yo lo recordaba. Hoy lo encuentro, ¿sabéis qué? Me parece todo como un poco desgarrador, así como... Sí, yo ahí, uno es como más cínico en estas cosas. A ver, ¿qué...? Ya, es un extracto cortito. Dice, aprovechando que la luna ilumina como alumbrado público, el Milagro camina entre los cuerpos dormidos y se oculta tras un árbol. Como su mano temblorosa escarba en el bolsillo y saca una hoja de papel que desdobla tras varios intentos. Trazos grandes y negros muestran una operación matemática. Hay que multiplicar 8 por 11. El Milagro detesta ese 11 porque va más allá de sus dedos. Y como quiera, cada vez que le resulta más difícil contar con esas manos que no sabe estarse quieta. Mira largamente los números y está seguro de que hubo un tiempo en que apenas requería de un instante para dar con la respuesta correcta. Pero su padre se queda dormido al volante y a él se le van las cifras, maldita sea. 8 por 11. Se frota la frente, trata de concentrarse. 8 por 11. Por favor, señor, tiene que ser fácil. Es un número que se hace con 2 círculos y 2 números que se forman con un palo. Cierra los ojos y aprieta los párpados. 1, 2, 3. Pierde la cuenta en el 6. 1, 2, 3. Ahora la pierde en el 5. Advierte que el 8 y 11 comienzan con la misma letra. Tal vez ahí está la clave. Aunque vagamente recuerda que los números y las palabras tienen poco que ver. 1, 2, 3, 4. La ansiedad hace que el temblor se agudice y cuando el Milagro nota que se aproxima un colapso nervioso, opera por soltar un número al azar, el 42, y lo acepta como la respuesta correcta. 8 por 11, 42, dice en un susurro, 8 por 11, 42, y luego alza la voz para anunciar al mundo el resultado. Sí, señor, 42, damas y caballeros, 42, y se pone a dar vueltas en torno al árbol, feliz, triunfante, mientras suelta más operaciones matemáticas, incluyendo restas y divisiones, que también dan como resultado 42, y da brinco y voces, y aprovechan el vaivén de sus brazos para menear una danza jubilosa, y poco después, cuando exclama que es un milagro, un genio de las matemáticas, el amo de los números, Ubaldo alza la cabeza para pedirle que se calle de una vez y para siempre. Lindo, yo lo quiero. Totalmente. Después vamos a ir a la librería, vamos a pedir los ejemplares que correspondan. Ya lo saben, 8 por 11, 42. Clarísimo. Sí. Oye, sí, porque es lindo, porque lo acompaña en todo su proceso mental, sí, pues, y en todo lo que implica para él. Claro, sí. Y ese es más o menos el tono del libro. Pues. Así está Comodoro, así está Ubaldo, el cerillo cuando está despierto. Además, el Milagro camina por la calle. Me encantó. Sí. No, yo creo que son nombres sí, pues, con todo un sentido, digamos. Sí, uno se acuerda de los nombres, no sé, pues de García Lorca, Yerma, claro. Dolores. Claro, son nombres ahí, el Milagro. El cerillo. Yo estaba pensando a propósito de estos personajes. En personajes queribles, así el primero que se me viene a la cabeza es Martín Romaña, que, o sea, de todas las miles de anécdotas, pero uno se lo puede imaginar a él ahí deprimido en su sillón, en Voltaire, pensando blue, blue, blue. Y el teléfono suena y él, como una señal de respeto hacia sí mismo, dijo: no voy a contestar el teléfono porque si uno está deprimido y muerto de ganas de que lo llamen, una forma de demostrarse respeto es no contestar el teléfono, y ahí uno lo quiere porque se deprime de ver, no, porque se respeta entero y porque es alguien tan frágil y tan precioso y tan ingenuo también, porque eso tiene en común. Él va viendo la evolución, bueno, algún día voy a hablar de Martín Romaña porque es alguien querible. O sea, por ejemplo, también, o sea, aunque dijimos no íbamos a hablar de personajes queribles, yo voy a decir José Arcadio, buen día, ese tipo que también está muy loco, que funda la ciudad, digamos, pero siempre dentro de la locura, ¿cachai? Sí, o sea, el tipo tiene que renegar un pasado, va para allá y después empieza a hablar con Melquiades, sí, pues. Llegan los últimos y el tipo trata de hacer oro y deja la embarrada en el laboratorio. Pero ya, hice mi personaje querido. Bueno, oye, pucha, me parece que esto ha estado súper entretenido. Lo hemos pasado bien, lo hemos pasado bien.
Así que bueno, lo vamos a dejar hoy día hasta acá. Este fue nuestro primer capítulo con invitados. Sí, Ha salido un gran invitado. Un gran Muchas invitado, gracias, hay que muchas decirlo. gracias. Súper Muy agradecido, interesante muy la forma en agradecido. que Como contaste decía esto. Eduardo. Se lo agradecemos nosotros. Así que ya, pues nos estamos viendo probablemente la próxima semana en otro capítulo, con otros libros, con Sí. otros comentarios. Y con esto, qué rico pasarlo bien. Sí. Ya nos vemos. Chao, Entonces, chao. no olviden suscribirse al canal de YouTube, Ah, de sí. Facebook y todas las cosas. Compartan y hablen. Y más libros hay en todos Cuéntenos, lados. hablen de sus personajes queribles. Me gustó eso, los personajes Ya, queribles. en la página de Facebook tenemos un grupo. Los que no han pedido ser grupo, pregunten y vamos a hablar de personajes queridos. Totalmente. Personajes queridos. Eso será, No, eso pues, será. Ya, nos vemos, adiós. Chao, chao. Adiós.